El 29 de junio del 2021, Tim Berners-Lee, el ingeniero británico creador de la World Wide Web, o el Internet como lo conocemos la mayoría de personas, vendió este NFT que están viendo en pantalla por un equivalente a 5.4 millones de dólares. Bueno, en realidad no lo vendió él, lo vendió una casa de subastas. Se trata de un video de 30 minutos en donde se van escribiendo las 9.555 líneas de código original del primer navegador de la historia. Esta otra imagen que ven también es un video hecho en NFT, solo que este dura 10 segundos, que muestra la derrota electoral de Donald Trump en el 2020 contra Joe Biden. En la espalda de Donald Trump se ve cómo se posa el pájaro de Twitter, muestra un emoticón con una cara de payaso, y esta obra se vendió por 6.66 millones de dólares. El artista, conocido como Beeple, también es creador de otra obra que veremos un poquito más adelante. Este otro NFT es una imagen de una colección Alien. Es la más exclusiva de los CryptoPunk porque solamente hay 9 disponibles. ¿Por cuánto creen que se vendió? Les doy unos segundos. Piensen. 11.8 millones de dólares. Fue subastada por la misma casa de subastas que vendió el NFT anterior, el de la derrota de Donald Trump. Y este último NFT que están viendo en pantalla es una obra del artista conocido como Beeple, el mismo creador del NFT de Donald Trump, bueno, de la derrota de Donald Trump. Esta obra representa los primeros 5.000 días de trabajo de este artista, es decir, son 13 años, durante los cuales todos los días creó una obra distinta. Esta obra la vendió una casa de subastas también muy prestigiosa, Christie's. ¿Por cuánto dinero creen? Pues agárrense a la silla. 69.3 millones de dólares. ¿Qué rayos son los NFTs y por qué la gente paga tanto por ellos? Bueno, NFT, por sus siglas en inglés, significa Non-Fungible Token, o en español significa token no fungible. Primero definamos qué es fungible. Para esto tenemos 3 tipos de bienes, que tenemos básicamente los bienes fungibles, los semifungibles y los no fungibles. Los bienes fungibles son aquellos bienes que se pueden intercambiar por otro bien del mismo valor. Por ejemplo, un kilo de mango se puede intercambiar por otro kilo de mangos porque, suponiendo que tengan más o menos la misma calidad, pues valen lo mismo, tienen el mismo valor. Un litro de aceite lo puedes intercambiar por otro litro de aceite y van a valer lo mismo. Al igual que, por ejemplo, un billete de $100 lo puedes cambiar por 2 billetes de $50 o por 5 de 20 y no pasa nada, te van a valer lo mismo. En el mundo cripto, por ejemplo, un Bitcoin se puede intercambiar por otro Bitcoin. Son fungibles porque tú puedes cambiar uno por otro y valen exactamente lo mismo. Ahora, bueno, después de los fungibles tenemos los semifungibles, que son bienes que a priori podría parecer que tienen el mismo valor, pero en realidad difieren un poco porque, por ejemplo, si yo tengo un cupón con un 50% de descuento para ir al cine y tú tienes 2 cupones del 25% para ir al cine, bueno, se supone que valen lo mismo, ¿no? Pero resulta que si mi cupón del 50% expira antes que tus 2 cupones del 25%, pues entonces ya no tienen precisamente el mismo valor porque el mío expira antes que el tuyo, por lo tanto el tuyo debería valer más. Otro ejemplo, por ejemplo, serían unos boletos de un concierto. Si bien los 2 boletos te llevan al mismo concierto, seguramente uno va a estar mejor ubicado que el otro, probablemente esté más cerca del escenario que el otro, y por lo tanto ese boleto debería valer más, aunque técnicamente los 2 cumplen la misma función, llevarte al concierto. Pero bueno, difieren su valor difiere ligeramente, digamos. Y después tenemos los no fungibles. Los bienes no fungibles son aquellos que no se pueden intercambiar, no se pueden intercambiar directamente por otro bien porque su valor difiere completamente, es completamente distinto. Y aquí el mejor ejemplo de bienes no fungibles es el arte.
No podrías intercambiar una pintura, por ejemplo, de Da Vinci por una de Picasso porque el valor va a diferir mucho. No podrías cambiar, por ejemplo, una escultura de Miguel Ángel por un mural de Diego Rivera. Entonces el arte es el mejor ejemplo de bienes no fungibles que tenemos aquí. Ahora vamos a definir qué es token. Y para esto es importante que conozcan qué es y cómo funciona la cadena de bloques. Y para quienes no han visto ese video o no saben, no entienden muy bien la cadena de bloques, no han escuchado o no conocen muy bien este concepto o no están muy seguros, les recomiendo muchísimo que primero vean el video de blockchain porque si no, no van a entender este. Ahora, token. Si traduces literalmente token, te va a aparecer en internet como una ficha. Básicamente un token, a diferencia de un coin en el mundo cripto, por ejemplo, una criptocoin o una criptomoneda está anclada a su propia cadena de bloques. Tiene su propia infraestructura de cadena de bloques. Eso es una criptocoin o una criptomoneda. Y un crypto token es algo parecido a una moneda, con la diferencia que está anclado a una cadena de bloques de alguien más. Digamos que se ancla a una infraestructura de software de alguien más, no su propia. Lo más usual es que, por ejemplo, cuando alguien quiere crear una nueva criptomoneda, empiece siendo un token anclándose a la cadena de bloques, digamos a la infraestructura que ya creó alguien más, y va a probar el mercado a ver si se acepta ese token o esa moneda, ese intento de moneda. Y si ve que pega, que la gente lo quiere, que tiene buena acepción, entonces lo más probable es que se independice y cree su propia cadena de bloques. Pero bueno, los tokens son para quienes no tienen esa infraestructura de una cadena de bloques, que ya les digo que no es barato mantener una cadena de bloques. Se necesita mucha infraestructura, el que mucha gente lo acepte y tenga repartido la información en diferentes nodos. Entonces, como no es fácil crear una cadena de bloques en sí mismo, es más fácil crear un token, anclarse a una cadena de bloques que ya esté creada precisamente para eso, como por ejemplo Ethereum es una cadena de bloques de código abierto, así como Cardano, o hay otras criptomonedas, o hay otras cadenas de bloques que son de código abierto, en donde tú puedes crear un token, anclarte a esa cadena de bloques y puedes crear, básicamente puedes anclar cualquier información que tú quieras. Por ejemplo, Bitcoin, la cadena de bloques de Bitcoin es exclusiva para Bitcoin, no es de código abierto, por lo cual nadie puede crear un token en esa cadena de bloques. Ahora sí, un NFT o un Non-Fungible Token, es un token porque se adhiere a una cadena de bloques que no es propia y no es fungible porque es único en su tipo. Por lo tanto, su valor es distinto de todos los demás. Por ejemplo, Bitcoin es un criptoactivo fungible porque un Bitcoin se puede cambiar por otro Bitcoin y valen lo mismo. Es como intercambiar un billete de $100 por 5 billetes de $20 y bueno, esencialmente tienen el mismo valor. Aunque claro, en el caso de Bitcoin pues estás intercambiando criptoactivos, no cosas físicas. Bueno, para quienes tengan duda de por qué decimos criptoactivos, básicamente porque gracias a la criptografía estos activos se encriptan, es decir, se codifican para que sea prácticamente imposible hackearlos o falsificarlos. Esa es la maravilla de la criptografía. Bueno, un token no fungible es básicamente información que se almacena en la cadena de bloques y al almacenarse en la cadena de bloques podemos rastrear y certificar cuál es el original, ¿vale? Y como información digital, ¿qué tipo de información podemos almacenar? Puede ser, por ejemplo, una pieza de audio, un video, puede ser una imagen o una obra de arte creada especialmente dentro de la cadena de bloques, directamente dentro de la cadena de bloques. Hay sistemas que permiten, digamos, hacer un dibujo, una obra de arte digital que se crea directamente en la cadena de bloques. Y por lo tanto, bueno, podemos rastrear y certificar que esa pieza es la original. Incluso si hay muchísimas réplicas de él, pues
sabemos que ese es el original, ¿cierto? Entonces básicamente es información almacenada en la cadena de bloques, una imagen, un video, un archivo de texto puede ser también, por ejemplo, un contrato digital, conocidos, bueno, los conocemos como contratos inteligentes. Ahorita les explico un poquito más el por qué inteligentes. Y bueno, básicamente si tú eres un artista o quieres crear un NFT, puedes acceder a uno de estos sistemas en los que te permiten crear directamente en la cadena de bloques cualquier pieza de información que tú quieras. Puedes hacer música, puedes hacer videos. Lo más común, lo que se está poniendo de moda son piezas de arte, son imágenes digitales, ¿vale? Y gracias a esta cadena de bloques, a esta tecnología, podemos rastrear y certificar cuál es la original. Aunque haya muchas réplicas de él, como las imágenes que les mostré al principio, pues esas son simplemente réplicas. Pero evidentemente no son las originales. Y gracias a la cadena de bloques podemos rastrear y certificar cuáles son las originales y a quién le pertenecen. Y en este punto te estarás preguntando, ¿y por qué el título de este video es la estafa de los NFTs y hasta ahorita no me han hablado de estafas? Bueno, déjame hacerte una pregunta. ¿Consideras una estafa pagar el decenas o incluso centenas de millones de dólares por tener un cuadro original de Da Vinci o de Picasso? Si la respuesta es sí, entonces necesitas investigar un poquito más del mundo del arte para entenderlo mejor. Si la respuesta es no, entonces básicamente ya entendiste el valor de los NFTs. Y si la respuesta es no lo sé, entonces básicamente estás en el mismo punto en el que yo estuve por muchos años y la razón principal por la que la mayoría de la gente no entiende el valor de los NFTs y bueno, en general de las cosas. Porque ¿de dónde viene realmente el valor? No te preocupes si no lo sabes, no es algo tan intuitivo como podría parecer al principio. Veamos, ¿qué es el valor y de dónde viene? Pues para esto hay una teoría que se llama teoría del valor trabajo, en la cual básicamente explican que el valor de las cosas proviene del tiempo de trabajo humano necesario para producir los bienes. Por ejemplo, si una tonelada de trigo, o para producir una tonelada de trigo, se requieren unas 200 horas de trabajo humano, de trabajo no calificado, entonces ese es su valor en sí, 200 horas de trabajo no calificado, que bueno, podría equivaler al salario de un obrero, por ejemplo, durante un mes. No sé, podríamos ponerlo en $300 o $400, pónganle la cifra que quieran. Y por ejemplo, si un celular requiere unas 20 horas de trabajo calificado, porque se requiere ingenieros y personas que conozcan hacer microchips y bueno, pantallas y cosas así muy sofisticadas, que también obviamente se requiere equipo, bueno, máquinas y demás. Pero vamos a simplificarlo y vamos a decir que se requieren 20 horas de trabajo calificado para producir un celular. Entonces ese es su valor según esta teoría, 20 horas de trabajo calificado, que podríamos hacer el equivalente al salario de una persona durante una semana, digamos de un ingeniero, y pueden ser, no sé, 800, $1000. Y eso es lo que vale el celular. Entonces, de acuerdo a esta teoría del valor trabajo, perdón, las cosas valen en función del tiempo necesario para producirlas, ¿vale? De acuerdo a esta teoría tenemos un problema, porque, por ejemplo, hay cosas que no se requiere tiempo de trabajo humano para producirlas, como un terreno en el centro de la ciudad. De acuerdo a esta teoría, ¿tendría valor? Pues no, porque no se requirió tiempo de trabajo humano para producir un terreno en el centro de la ciudad. Simplemente es un terreno, nadie lo produjo. Pero sin embargo sí tiene un precio y suele ser muy elevado. Entonces, bueno, esta teoría tiene esta debilidad, este problema que no hay cosas que no encajan, porque hay cosas que no se producen o el precio que tienen es extraordinariamente mayor al tiempo de trabajo que se requiere para producirlas, ¿vale? Esto nos lleva a la otra teoría de valor, que es la teoría del valor subjetivo. Y en realidad esta teoría, la gran ciencia que descubre esta teoría o que nos dice es: las cosas no valen por el tiempo
que requieren para ser producidas, sino que valen de acuerdo a cuánto lo quiere la gente, a cuánto lo demanda. Básicamente es eso y ya está. Esa es la gran magia. Esto resuelve las paradojas de por qué hay cosas ridículamente caras con un precio exorbitante que no concuerdan con el tiempo de trabajo, no concuerdan, pues sí, con cuánto tiempo se requirió para producirlo. Por ejemplo, un pedazo de papel o de tela con pintura o un pedazo de carbono comprimido es extraordinariamente caro comparado con el tiempo de trabajo que se requiere para producirlo o para extraerlo. O un boleto de concierto de Bad Bunny. Si la gente lo quiere, pues va a pagar más por el boleto, ¿no? Y a muchos podría parecernos ridículo, pero la gente lo quiere, la gente lo demanda, por lo tanto, pues el precio se eleva. Y es así de simple. Entonces, básicamente, el valor de los NFTs viene por cuánto la gente los quiere. Y podría parecernos un poco ridículo el pensar, bueno, ¿y por qué la gente querría pagar por algo que no puedo tocar? Por algo que va a estar almacenado en internet, que en realidad cualquiera lo puede ver. ¿Por qué yo estaría o por qué alguien estaría dispuesto a pagar un precio tan exorbitante para tener ni siquiera la imagen? Porque la imagen es pública y la imagen la puede replicar cualquiera, sino que realmente por lo que están pagando es el derecho a decir que es tuyo, es autenticar la propiedad. Básicamente es eso lo que hacen los NFTs. Sí podría parecernos un poco ridículo, pero resulta que somos humanos y somos irracionales. Y el valor de las cosas es básicamente irracional porque nosotros somos irracionales. Suena un poco paradójico y hay muchos críticos a esta... Pues no a esta teoría, porque la teoría es un hecho de que el valor es subjetivo, pero hay críticos a la tecnología de los NFTs, no a la tecnología en sí, sino que al hecho de que la gente pague tanto dinero por los NFTs, siendo que no te dan nada, no producen nada, simplemente lo compras, muchas personas lo compran esperando que alguien quiera pagar más por el NFT, por tener los derechos o la propiedad de esa obra original. Ahora, los NFTs son más que solamente arte, tienen muchísimas aplicaciones y ahorita les voy a platicar cuáles. Ahora, hay otro componente importante para el valor de las cosas. Además de que la gente quiera o demande algo, la relativa escasez de ese algo es lo que le da su valor. Por ejemplo, el agua, todo el mundo la quiere porque la necesitamos para vivir, pero digamos que hay una relativa abundancia de agua. Entonces, como hay muchísima agua, en la mayoría de los casos, digo, desafortunadamente hay sequías en algunos puntos del planeta, pero en la mayoría de los casos hay tanta abundancia de agua potable que en realidad no es tan caro porque la oferta supera con creces a la demanda. Es decir, no hay escasez, básicamente no hay escasez de agua. Pero ¿qué pasa si se escasea? Entonces la gente la valora más y está dispuesta a pagar un precio mayor por ella. Algo similar pasa con el oro y los diamantes. La gente los quiere porque son bonitos, porque los puede almacenar sin que se echen a perder, porque tienen aplicaciones en la industria y además y esencialmente porque la oferta es limitada. Ya sea porque la demanda supera con creces a la oferta, es decir, la gente quiere muchísimo más de lo que el mercado puede ofrecer, o porque la oferta en sí es manipulada. Por ejemplo, la empresa de Beers es una empresa fundada en Luxemburgo, con sede en Inglaterra, y al día de hoy controlan el 40% del mercado mundial de diamantes. Antes de los años 90, de 1990, controlaban más del 90% de la cuota de mercado mundial de los diamantes. Y al día de hoy, aún teniendo una cuota de mercado considerablemente menor a la que tenían en los años 90, tienen mucha capacidad de manipular la oferta en el mercado. Entonces, si ellos limitan la oferta de diamantes, el precio de los diamantes sube muchísimo. Y en realidad eso es lo que hacen en la práctica. No es en sí que los diamantes sean extremadamente raros. En realidad son muchísimo más abundantes de lo que nosotros pensamos. Lo que pasa es que esta empresa limita mucho la oferta para que la gente tenga una sensación de escasez, que piense que son raros y que los valore más, cuando en realidad
son muchísimo más abundantes en el planeta de lo que nosotros pensamos. Claro que si ellos pusieran a la venta, ofertaran la cantidad real que tienen almacenado de diamantes, pues los precios de los diamantes se irían en picada y obviamente dejarían de ganar mucho dinero. Regresemos al tema de los NFTs. Los bienes no fungibles, a diferencia de los fungibles, estas son piezas únicas y al tener una escasez tremenda porque no se pueden repetir, su valor es muy distinto a los demás. Ya depende de cuánto los quiere el mercado, pues cuánto estén dispuestos a pagar por ese bien. Y en el caso, por ejemplo, de una pieza de arte como la Mona Lisa, bueno, todo el mundo puede tener una foto de la Mona Lisa, tomarse una foto con ella, replicarla, colgarla en su casa, pero sabemos que solamente hay una Mona Lisa. Lo propio pasa con un Picasso o con cualquier obra que ustedes quieran. La puedes replicar, le puedes tomar fotos, hay artistas profesionales que se dedican a replicarlo y son muy bonitos, pero sabemos que solamente hay un original. Y eso pasa con los NFTs. La cadena de bloques nos ayuda a certificar cuál obra es la original. Y es más fácil falsificar una obra, digamos, de un Picasso que falsificar un NFT, porque gracias a la cadena de bloques eso no cambia y no se puede hackear la cadena de bloques sin que el resto de los nodos se dé cuenta. En el caso de los NFTs, podrían replicar la imagen y tenerla repartida por el internet. Pues sí se puede, pero no es la original. Tú puedes hacer una copia de cualquier NFT que tú quieras, la puedes guardar en tu celular, pero jamás vas a tener la original. Es más, ¿qué pasa cada vez que alguien replica la foto o la pintura, digamos, de la Mona Lisa o una pintura de un Picasso? ¿Hace que el valor del original disminuya o que aumente? ¿O qué pasa con el valor del original? Pues en realidad el original aumenta de precio porque más personas conocen esa pintura y más personas estarán dispuestos a pagar dinero por tener la obra original. Y pasa algo muy similar con los NFTs. Si la gente los conoce más, por mucho que repliquen la imagen, todos sabemos, gracias a la cadena de bloques, que ese no es el original. Y en cuanto más gente lo conozca, pues más gente va a demandar ese NFT original. Ahora, el problema con los NFTs, al igual que el arte, pues es que hay que entender que no producen nada y simplemente están dispuestos a la ley de la oferta y la demanda. ¿Cuánta oferta hay? Bueno, en el caso de los bienes no fungibles, pues hay una oferta limitadísima porque solamente hay un bien no fungible, hay un bien original, pero está sujeto a cuánto la gente está dispuesta a pagar por ellos. Y al no producir valor más allá de lo especulativo, es algo, pues lo acabo de decir, tremendamente especulativo, tremendamente riesgoso, porque si alguien compra un NFT con la esperanza de que se lo venda a alguien que esté dispuesto a pagar más dinero por él, solamente estás apostando a que alguien esté dispuesto a pagar más de lo que tú pagaste por él. Y esto lo han comparado muchísimas personas. Incluso hace ratito leí una nota de Bill Gates haciendo referencia a la teoría del tonto mayor. Básicamente estás apostando a que haya un tonto mayor que tú que esté dispuesto a pagar una cantidad mayor a la que tú pagaste por él. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos bienes que si bien es una maravilla el tener la tecnología para autenticar cuál es el verdadero, el original, son sumamente especulativos. Tengo que señalar que yo en lo personal no recomiendo para nada comprar NFTs, no si se hace con el objetivo de especular y de inversión. Si hay algún fanático que me esté viendo por ahí que le gusten los NFTs y que esté dispuesto a pagar por ellos, no para especular, sino porque quiere tener un original, como una pieza original, como los coleccionadores de arte, pues adelante, qué bueno. Y si les gusta, es una muy buena forma de apoyar a los artistas y de que este arte siga creciendo. Pero, ¿significa esto que debo vender mi casa, mi coche y vender a mi suegra para apostar todo mi patrimonio por un NFT? Absolutamente no.
Es más, probablemente estemos en una de las burbujas más grandes que se ha visto en las últimas décadas. Yo la verdad es que no compraría un NFT, al menos no como especulación o como inversión, pero sí hay que tener en cuenta que es una tecnología muy vanguardista, muy innovadora, que por supuesto, teniendo en cuenta que son altamente especulativas, que básicamente estás apostando al que el mercado quiera pagar más de lo que tú pagaste por él, mejor no lo consideren una inversión. Es más, ya se ha sabido de figuras como Justin Bieber o Carlos Muñoz que apostaron mucho, bueno, no es que hayan apostado, es que invirtieron o gastaron mucho dinero para comprar diferentes NFTs y pues al día de hoy el valor de los NFTs en este contexto en el que estamos en un mercado bajista, los precios se han desplomado. ¿Quiere decir esto precisamente que ya perdieron su dinero? Bueno, teóricamente no, porque no pueden perder dinero hasta que concreten una venta. Entonces podría ser que lo almacenen durante muchos años y que algún día un tonto mayor esté dispuesto a pagar más dinero de lo que ellos pagaron por él. Pues sí, sí puede pasar, pero es altamente especulativo y al día de hoy están en pérdidas, aunque no se ha concretado la pérdida porque no han vendido sus NFTs, pero digamos que teóricamente o en papel, sí, digamos en papel están en números rojos. Como les mencioné hace ratito, los NFTs son más allá de solamente piezas de arte digital y también se pueden utilizar para hacer contratos. Bueno, en realidad los NFTs son un tipo de contrato inteligente. ¿Y a qué nos referimos con contrato inteligente? Por ejemplo, si tú eres un artista y quieres crear un NFT, puedes hacerlo a través de algún sistema que te permita crear un NFT, agarrando la cadena de bloques de Ethereum, por ejemplo, o Cardano, o alguna otra cadena de bloques, dependiendo de los costos o de lo que tú quieras hacer. Bueno, puedes crear una pieza de arte y especificar en el NFT que cuando esa pieza de arte se venda o se revenda, mejor dicho, el artista, es decir, tú, recibas un porcentaje de la reventa. Por ejemplo, tú puedes poner un 5% o un 10%. Y cada vez, digamos que tú como artista me lo vendes a mí, yo lo compro. Y si yo decido revender esa pieza a un amigo, cuando yo revende esa pieza, tú como artista recibirías el 5 o el 10% de la reventa que yo hice con mi amigo. Entonces es una forma bastante vanguardista para hacer un reparto un poco más equitativo de las ganancias que se hagan por las reventas de esa pieza de arte. Y otra aplicación de estos contratos inteligentes es, bueno, recuerden que la cadena de bloques es prácticamente imposible de hackear. Ahora, imagina registrar la propiedad de un bien físico en una cadena de bloques. Por ejemplo, si tú quieres registrar la propiedad de tu coche o la factura de tu coche o las escrituras de tu casa y las quieres registrar en una cadena de bloques, bueno, si ya conoces lo que es la cadena de bloques es prácticamente imposible hackearlo. Es más, sería más fácil falsificar unas escrituras físicas de tu casa o la factura de tu coche en físico que hackear o falsificar la cadena de bloques o un NFT que esté registrando tu propiedad, la propiedad de tu coche o la propiedad de tu casa. Prácticamente imposible. Entonces son formas alternativas de apalancarse de estas tecnologías, de los contratos inteligentes, que son muchísimo más seguros que la tecnología. Bueno, ahora no es que tengamos tecnología para registrar propiedad intelectual, básicamente lo que haces es ir a un notario público, registrar pagar un dinero para que ellos certifiquen que tal bien te pertenece a ti, pero ahora imagínense hacerlo en la cadena de bloques. Sería prácticamente imposible hackearlo y no importa que se caiga un nodo, otro nodo, es decir, en el caso de los notarios públicos, bueno, algo catastrófico podría pasar, a lo mejor que se les pierda el registro de tu propiedad, algo muy catastrófico podría pasar. En el caso de la cadena de bloques, eso sería muy, muy, muy complicado que pasara. Es altamente improbable. No les diría imposible, pero es prácticamente imposible que pase, que alguien se meta a hackear la propiedad intelectual de bueno, no la propiedad intelectual, la propiedad de tu casa o de tu coche, prácticamente inhackeable.
También podríamos registrar propiedades de bienes no físicos, por ejemplo, de un dominio en Internet, y certificar así de una manera segura a quién le pertenece este dominio. Otra aplicación de los NFTs es que, por ejemplo, yo creé uno anclado a este video y que, por ejemplo, un porcentaje de las ganancias que se generen por la publicidad de este video las obtenga el propietario de este NFT. Por ejemplo, si yo creo un NFT anclado a este video y te lo vendo a ti y tú lo mantienes por 6 meses o un año, bueno, durante ese tiempo, el 20% de las ganancias que genera este video por publicidad va a parar a ti, a tus bolsillos. Y si tú lo revendes a alguien más, bueno, ese nuevo propietario tendría el 20% de las ganancias de este, bueno, de lo que genera este video. Entonces es básicamente como una forma alternativa a crear una acción bursátil, ¿no? Sin la necesidad de a lo mejor de registrarlo a través del sistema de bolsa de valores, etcétera, y pasar por toda esa burocracia, pues podríamos crear una especie bueno, es un contrato inteligente, pero una especie de acción a través de un NFT. Y en conclusión, ¿son los NFTs una gran estafa y tienes que huir despavorido de ellos? Pues no, en realidad son algo muy, muy, muy lejano a una estafa. Son una tecnología muy vanguardista, derivados de otra maravillosa tecnología que es la cadena de bloques o el blockchain, que por cierto, si no has visto el video, te recomiendo muchísimo que lo veas para que entiendas a fondo de dónde viene la tecnología, hacia dónde vamos, qué podemos hacer con esta tecnología, como ya vimos ahorita algunas de las aplicaciones de los NFTs, que básicamente es derivado de la cadena de bloques, pero hay que tener muchísima cautela si lo tomas como una inversión, más bien yo lo llamaría una especulación. Yo personalmente no compraría un NFT, al menos no en este momento, que probablemente la mayoría esté súper sobrevalorados, pero sí tienen muchísimas aplicaciones muy interesantes, de las que pues seguramente van a marcar el futuro de esta década, posiblemente de la próxima, porque la cadena de bloques es algo súper vanguardista, prácticamente imposible de hackear al día de hoy, y solo hay que tener cautela si decides invertir en ellos. Y si decides investigar más, a lo mejor invertir pero con un dinero que no te duela perder, yo te recomendaría, más allá de los NFTs, mejor criptomonedas, las más seguras, porque tampoco es que sean 100% seguras, pero que sí tienen una mayor probabilidad de sobrevivir, como el Bitcoin o Ethereum, quizás Cardano, aunque sí es un poco más especulativo. Pero bueno, los NFTs son maravillosos, simplemente hay que tener muchísima cautela y no lo tomen como una inversión, mejor tómenlo como simplemente arte o quizás como una especulación, pero tened en cuenta que no es inversión. Y bueno, si llegaste hasta este punto del video, te lo agradezco mucho, te recomiendo que le des un like, te lo agradecería bastante porque me ayudas con el algoritmo, y te recomiendo mucho que te suscribas para que veas cada vez que suba un video de economía, de criptocosas y de tecnología, y nos vemos en la próxima. Gracias.